Hola a todos, esto es Volks Languages. Este va a ser mi primer vídeo en español en el canal. Claro, que tengo planeado hacer más. Y hoy vamos a estar viendo los idiomas, algunos de los idiomas más fáciles de aprender siendo hispanohablante. Es importante recalcar que esto no es un top, el orden es aleatorio. También hay idiomas más parecidos al español que los que he puesto, pero he decidido que los idiomas para este vídeo sean estos, ya que hay más diversidad que si fuesen todos idiomas latinos. Y quién sabe, tal vez haga algún otro vídeo añadiendo más idiomas. Bueno, sin perder más el tiempo, vamos directamente al primer idioma, que es el portugués, mi idioma nativo, aunque haya estado viviendo en España por 15 años. Son muy parecidos el español y el portugués en vocabulario y gramática. De hecho, comparten alrededor de un 90% de similitud léxica. Eso significa que 9 de cada 10 palabras en ambos idiomas son parecidas. Eso sí, hay palabras engañosas como embarazada en portugués, que no significa embarazada, sino avergonzada. Embarazada en portugués es grávida. Es importante decir también que la pronunciación es bastante diferente, sobre todo la europea, más que la brasileña. Es un acento mucho más cerrado, se pronuncian menos letras, tira más al francés de hecho que al español. De nuevo, sobre todo la europea. También hay muchos sonidos que no existen en español, pero que existen en portugués. Y las vocales nasales pueden ser algo difíciles de aprender. Algunos ejemplos de palabras con vocales nasales pueden ser caminhão, que significa camión, chão, que significa suelo, o el famoso nombre João, pero como he dicho son bastante parecidos, así que no debería de haber demasiadas complicaciones. El segundo idioma es el italiano, otro idioma latino. La pronunciación es similar, más que la del portugués, y también tiene muchas palabras y estructuras gramaticales que son prácticamente iguales a las del español, así que debería de ser más o menos fácil de aprender. Además, el italiano es un idioma muy musical, tiene un ritmo que lo hace atractivo para muchos estudiantes. Yo de hecho lo estudié en diversas ocasiones, pero no consigo ser constante. No me gusta tanto el italiano como otros idiomas, al menos por ahora. El tercer idioma es el inglés. A pesar de que el inglés es un idioma germánico, no tan cercano al español como los otros dos idiomas, sigue siendo relativamente fácil de aprender para un hispanohablante. Es el idioma más hablado del mundo, por lo que contenido hay por todos lados. Aunque esto también puede resultar siendo un problema, el exceso de contenido al no saber exactamente qué elegir para estudiar. Lo más importante es simplemente elegir un contenido que te guste genuinamente y ya está. Otra cosa a tener en cuenta es la cantidad de vocabulario que viene del latín. Un 27% de las palabras en inglés vienen del latín y un otro 27% viene del francés, que es un idioma latino, como ya sabéis. Eso significa que un 54% de las palabras en inglés, más de la mitad, no son ya familiares sin tener que estudiar como hispanohablantes. Y de hecho, según progreséis en el inglés, os daréis cuenta de que muchas palabras tienen dos versiones, una que viene de la parte germánica y otra que viene del latín directamente. El cuarto idioma es el francés, que también tiene muchas similitudes con el español, especialmente en cuanto a la gramática. También comparte mucho vocabulario, claro, y si ya sabes inglés, pues sabrás aún un montón de palabras más, y ya, como ya lo he dicho. En la parte de lo difícil, la pronunciación puede llegar a ser bastante complicada. Hay sonidos que no existen en el español como r o u y que pueden ser difíciles de aprender. De hecho, la R francesa es prácticamente lo contrario de la J española. Son muy parecidos, pero prácticamente lo contrario, no sé cómo explicarlo. La J española es como G y la R es R. Es muy parecido, así que no sé cuán difícil sea aprenderlo desde cero. Nosotros, por ejemplo, en el portugués ya tenemos esa letra, así que para mí ya me es familiar. El francés también tiene muchos sonidos nasales, igual que el portugués, pero como digo, es cuestión de práctica y tiempo, escuchar, intentar reproducir esos sonidos y ya está.
con el tiempo uno se acostumbra. El rumano es otro idioma romance que tiene muchas similitudes con el español y sobre todo con el italiano. La pronunciación no es difícil de aprender, aunque hay algunos sonidos que no existen, que no hay en el español, como por ejemplo porque tiene una vocal que es prácticamente, que representa el sonido schwa en inglés. Para los que no lo sepáis, el schwa es el sonido más común, más utilizado en el inglés, y es usado por ejemplo en el artículo el en inglés, the, pues ese es el sonido, tiene una vocal para eso en rumano. Lo difícil del rumano puede ser sobre todo sus 5 casos gramaticales y 3 géneros. Para referencia, el ruso, por ejemplo, tiene 6 casos gramaticales y 3 géneros también, masculino, femenino y neutro. Pero como he dicho, con tiempo uno se acostumbra a eso. El último idioma es el tagalo, que es un idioma de Filipinas y puede resultar más fácil de lo que parece de aprender. En Filipinas hay 2 idiomas oficiales, el filipino y el inglés. El filipino es básicamente la versión estandarizada del tagalo, que tiene unos 80 millones de hablantes en todo el mundo. No estoy seguro de las diferencias entre el filipino y el tagalo, así que simplemente diré tagalo en el resto del vídeo. Resulta que el español y el tagalo tienen muchas palabras en común. ¿Por qué? Os preguntaréis, ¿por qué un idioma de Filipinas? Pues porque en la época colonial el Imperio Español conquistó Filipinas y por más de 300 años el español fue idioma oficial de ese país. Luego llegaron los Estados Unidos, que los colonizaron también, y hasta 1973, hasta la independencia de Filipinas, el inglés y el español de hecho fueron idiomas cooficiales y hoy en día aún se puede ver la influencia del español en muchas palabras de Filipinas. También el tagalo no tiene géneros gramaticales, lo que es una ventaja al aprender. Aún así, la gramática, pronunciación y acentuación son diferentes de las del español, así que no es un idioma fácil de aprender, pero bueno, ser un hispanohablante ayuda bastante. En resumen, estos 6 idiomas son algunos de los más fáciles de aprender para hispanohablantes. Cada idioma presenta sus dificultades, pero aún así aprender un nuevo idioma siempre es beneficioso. Esto es todo por hoy, gracias por ver el vídeo. Si veis que he hecho algún error al hablar sobre la gramática o alguna fecha, hacémelo saber en los comentarios, es posible que pase sobre todo con el rumano y el tagalo. También dadle a like y suscribíos y nos veremos en el próximo vídeo. ¡Adiós!